¿qué tal? Yo soy el pastor Enrique Arturo Espinosa, estamos aquí en Alcance Familiar, queremos saludarte desde Veracruz, Veracruz. Te recordamos que Alcance Familiar somos tu familia. Si tú vienes a Veracruz, por favor haznos el honor de venir a visitarnos, queremos conocerte, saludarte, darte un buen abrazo y si podemos servirte en algo, para eso estamos. El tema que quiero compartir contigo considero que es muy importante. Quisiera hablarte de quién tiene que gobernar en México para los próximos años. Sé que estarás pensando que te voy a hablar de algún partido político, sé que estarás pensando que voy a hablarte de alguna personalidad en lo particular, y sí, quiero hablarte particularmente de una persona que tiene que gobernar en los próximos años nuestra nación. La nación mexicana está necesitando en este tiempo más que nunca que se levante una persona conforme al corazón de Dios, una persona que esté dispuesta a vivir los retos, asumir los retos que tiene esta nación. Para tratar de ayudarte a encontrar cuál es la persona adecuada para ocupar ese lugar, quisiera ilustrarte una pequeña historia que está en la Biblia, el libro de Dios, en el capítulo 8 del primer libro del profeta Samuel. Ahí podemos encontrar la historia del pueblo de Israel después de haber vivido el tiempo de los jueces, donde si había una constante era que el pueblo de Israel, después de haber clamado a Dios, de haber obtenido una gran victoria, una gran libertad a través de alguna persona, desgraciadamente el pueblo de Israel volvía a caer en lo mismo que estaba cayendo año tras año, y la misma escritura decía que el estado postrero venía a ser igual que el anterior, porque iban de mal en peor. No sé si se parezca a la situación que estamos viviendo tú y yo este día. Dios tenía preparado un hombre, un ser humano capaz de cambiar la historia del pueblo de Israel, y el nombre de ese personaje era Samuel. Todos conocemos la historia de Samuel, el hijo de Ana, una mujer que no podía tener hijos, que fue al templo a pedirle a Dios un milagro, que le diera un hijo, con la promesa que si le daba un hijo, ella lo iba a dedicar para el servicio de Dios. Dios le regala un hijo de nombre Samuel, que significa Dios escuchó. Y este Samuel crece dentro del templo viendo cuál es la situación, tanto espiritual como la situación social que vivía la nación de Israel. Samuel fue un hombre muy especial de parte de Dios. Dios lo utilizó para traer libertad a Israel, para traer justicia, para hacer la labor de un juez, para ser un excelente consejero, y durante muchísimos años estuvo haciendo las cosas bien. Llegó el punto donde Samuel envejeció, y dice la escritura que los hijos de Samuel no tenían temor de Dios como su padre Samuel. Aquí podemos encontrar un principio. Desgraciadamente, cuando la iglesia, cuando los creyentes dejamos de vivir de la manera correcta, a la manera de Dios, y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, sin tomar en cuenta a Dios, eso trae una corrupción, y esta corrupción alcanzó a toda la nación. Iniciando el capítulo 8 del primer libro de Samuel, cuenta la historia que el pueblo, la nación entera, le reclamó a Samuel y le dijo: a causa de que tus hijos no hacen las cosas bien, a causa de que tus hijos están mal, y además queremos ser como las otras naciones, por favor consíguenos un rey, queremos un rey. Israel se estaba olvidando que su rey era Dios. Aunque no lo podían ver, ellos querían ahora un rey como el resto de las naciones. Pero la razón principal de que ellos pidieron un rey era porque de entrada los hijos de Samuel no siguieron la misma línea de Samuel, un hombre espiritual, un hombre honesto, un hombre temeroso de Dios. Simplemente se corrompieron y dejaron que la nación entera se corrompiera. Samuel toma la decisión de darle al pueblo lo que le piden, consigue un rey, el rey Saúl. Dice la escritura que era un hombre alto, guapo, fuerte. A la vista de todos era el hombre más indicado para poder gobernar Israel. Llegó el punto que Dios le dijo a Samuel: Saúl será el próximo rey. Saúl fue un rey elegido por los hombres, a la manera del hombre, bajo las reglas del hombre, de acuerdo a los gustos o las necesidades que el hombre tenía. Aparentemente todo estaba muy bien, todo iba a funcionar muy bien, pero se nos olvidaba algo: no funcionaba a la manera de Dios. Saúl era un hombre que cumplía los requisitos de toda la nación, pero no los requisitos de Dios. Los errores de Saúl provocaron a Dios para que entonces levantara un nuevo rey, el rey David. Todos conocemos la historia de David, el pastorcito, que tenía muchos más hermanos, era el menor de todos, era el despreciado, el que nadie quería,
y Dios miró su corazón, y siendo un hombre que pastoreaba unas ovejitas, Dios lo llamó para ser el próximo rey de Israel, porque dice la Biblia, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿A dónde te quiero llevar con esta comparación? Independientemente de la elección que tú tengas, independientemente del concepto o la información que tengas de los candidatos que hay para gobernarnos en los próximos años en nuestra nación, yo no quiero meterme en problemas. La ley me lo impide además como servidor de Dios, pero mi deber sí es decirte algo: cualquiera que quede al frente, sea de un partido o de otro, será un presidente como Saúl, conforme a la voluntad del hombre, de acuerdo a los estándares del hombre, de acuerdo a las exigencias del hombre. Personalmente considero que el hombre que debe de gobernar nuestra nación tiene que ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Seguramente en los candidatos no lo vamos a encontrar. Nuestro deber es orar por las autoridades, ser de bendición, ser de apoyo. Considero que nuestro deber es ser ese David que tiene que gobernar. No significa que nosotros vamos a ir a tomar la presidencia, no significa eso. Significa que desde nuestra trinchera, como cristianos, como hombres que tememos y amamos a Dios, debemos nosotros cumplir el deber que el Señor nos manda. Siendo buenos ciudadanos, siendo buenos esposos, siendo buenos padres, siendo hombres trabajadores, siendo hijos honestos, que honremos a nuestros padres, hijos obedientes, estudiosos. Te garantizo que vamos a hacer de esta nación lo mejor. Nuestro deber como cristianos es gobernar. Job decía que lo celestial gobierna lo terrenal. Definitivamente el reino de Dios está por encima del reino de los hombres. Nosotros tenemos que atraer el reino de Dios a la tierra. Pongámonos la camiseta, ocupemos el lugar que Dios quiere que ocupemos. Somos como David, conforme a su corazón, no por obras propias, sino porque Él nos ha justificado, porque Él nos ha amado, es que nosotros le amamos. Intentemos vivir como Dios quiere que vivamos. Seguramente empezaremos quizá pastoreando ovejas por fuera, quizá algunos estemos dentro del palacio cantando para que el rey, como Saúl, que le dolía la cabeza, podamos aliviar los males que hay dentro de las instituciones. Y si un día Dios lo quisiera y hubiera alguien temeroso de Dios que esté en el lugar de honor de una presidencia, de una gobernatura, entonces te garantizo que la nación va a cambiar. Si hay alguien que tiene que gobernar, es el pueblo de Dios, a través de la oración, a través de la obediencia, a través de actuar de la manera correcta. Te garantizo que vamos a impactar nuestra nación. El cambio no viene de un partido político, el cambio no viene a través de una personalidad, el cambio viene porque las familias sean transformadas por el poder y el amor de Dios y conocer la verdad de la palabra de Dios. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. México necesita conocer la verdad. Hay alguien que pagó el precio de nuestra redención. México no necesita una revolución. México necesita la redención de Dios. Te recuerdo que si vienes a Veracruz, tenerte en Alcance Familiar va a ser un gran gusto. Me despido de ti poniéndonos a tu disposición. Estamos para servirte. Puedes seguirnos a través de Facebook, de Twitter. Si conoces a alguien, recomiéndale la página alcancefamiliar.mx en el área que dice Alfa TV. Puedes vernos en línea, puedes también ver los videos que tenemos. Esperamos ser de bendición para ti. Que Dios te bendiga. Estamos para servirte.